Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Gel Dolls. Hoy os traigo una review de las muñecas MSD de Nice Studio. Como ya sabéis, las MSD no es una de las muñecas que más abunden en mi canal. Por eso las muñecas MSD que tengo para mí son muy especiales. Hoy hablaré de Leda, que es la MSD de Dice que tengo, porque para mí fue muy especial tenerla, esta en concreto, porque llevaba un maquillaje de Elizabeth Trelwood. Cuando la vi me enamoré de ella y sinceramente estuve dando un montón de por saco hasta que me la vendió, porque así soy yo, soy una pesada, y la quería y la quería y la quería y bueno, tuve que esperar para tenerla, pero ahora está en casita y es una de mis niñas favoritas. Metiéndonos un poquito al trapo con lo que íbamos del vídeo, quiero hablaros de los tipos de cuerpo, ¿vale? Las muñecas MSD de Nice Studio tienen dos tipos de cuerpo, el cuerpo de chico y el cuerpo de chica. Bueno, empezaré hablando de los cuerpos de chica y bueno, ella, que es Azrael, me va a ayudar un poquito a que os lo pueda explicar. Os voy a empezar explicando las cosas que más me gustan de esta muñeca en general. Voy a empezar desde la cabeza y voy a terminar por los pies, porque así no me voy a perder la explicación. Y bueno, lo primero que más me gusta es su cara. Tiene una cara preciosa. Esta muñeca, su cabeza es un faceplate, ¿vale? Lo cual cuando vas a maquillarla lo facilita muchísimo. Y también para ponerle los ojos es muchísimo más cómodo. Otra cosa interesante que tiene es que sus orejas, se ven por aquí, son orejas de elfo, súper acabadas en punta, súper bonitas. Es muy linda. Y además esto de que tenga las orejitas de elfo, la naricita redondita, los labios redonditos, pues hace que sea muy versátil a la hora de maquillarla. Y hay muchísimos maquillajes muy bonitos, de los cuales voy a poner algunos ejemplos, que hace que la verdad que sea preciosa. Siguiendo en orden descendente, me centraré ahora en lo que son los pechos. Las Ledas de Nice Studio tienen dos tipos de pechos. El pecho normal, que no es ni un pecho exagerado, ni es un pecho muy plano, es normal. Supongo que así a escala sería lo relativo a una copa C. Y luego está el pecho grande, que el cuerpo que he pedido ahora, que he pedido una Janine, llevará ese tipo de pecho, así que si puedo mostrarosla, si queréis me puede dar fotos, os lo enseñaré. Y bueno, es un pecho bastante más voluminoso, sin llegar a ser del tamaño del pecho Glamour de Minifee. La parte del pecho está articulada, o sea, la articulación que pasa justo por aquí debajo le da muchísima posabilidad. Siguiendo, en la misma altura, tenemos los brazos. Los brazos son de articulación doble. Como podéis ver, te coge cualquier pose los brazos, o sea, voy a haceros alguna cosilla. ¿Veis que tiene una gama de movimiento bastante amplia y la posabilidad de los brazos también es bastante buena, o sea, se queda fijada muy fácilmente y esta no lleva ni hot glue ni lleva los alambres por dentro, así que por lo tanto considero que es una posabilidad muy alta y te permite un rango de fotos bastante amplio porque, bueno, ya habéis visto cómo la tengo puesta, tanto por piernas como por brazos no tienen posiciones estáticas y la verdad es que queda muy natural, la pose queda fluida. Luego, otra cosa ya siguiendo es, desde el torso hasta la cadera es una sola pieza, es una escultura preciosa, tiene el ombligo bien definido, tiene las caderas marcadas, queda muy bonita. Y luego pasamos ya a las piernas. Estas piernas para mí de MSD son las que más me gustan. O sea, para mí desbanca a Minifee y a cualquier otra muñeca que tenga. Ya simplemente por el hecho de cómo la puedo sentar, que así no puedo sentar a ninguna de mis otras muñecas, esta ya para mí es especial. Si
la giro. Apenas se ha movido, ¿sabes? O sea, no se cae, sigue estable. Aquí en la cadera tiene esta pieza que se separa y tiene como un escaloncito donde tú puedes posar la pierna, la puedes colocar en la posición que quieras y es bastante posable. Las piernas hacen prácticamente lo que quieres. Lo bueno también que tiene estas piernas es que es una muñeca de lo que yo llamo muñecas predictivas. Tú no tienes que estar estirando la pierna o estirando el codo para irla colocando, a no ser que hagas como yo y hayas sacado el brazo. Cuando quieres sentar esta muñeca, simplemente con empujar un poquito la rodilla, se coloca, se sienta. No tienes que estar como hay algunas que tienes que moverle la rodilla, que tienes que estirarle la pierna para posarla y sentarla. Básicamente es lo que ves, las ideas que tengas las va a ir haciendo. Se comporta bastante como un cuerpo de persona, todo se ha de decirlo. También algo que se me ha olvidado comentaros, creo, es que tiene manos de imán. Esto es increíble para vestirlas. Yo desde que tengo muñecas con manos de imán, no quiero muñecas con manos de gancho. O sea, ¿sabéis lo que es? Tener que meterle un vestido de encaje y estar padeciendo que si los dedos le van a romper el encaje al vestido, que si se le va a rayar la manicura, que si se va a fastidiar el blushing por meterle una chaqueta. Es que quitas las manos y ya está, o sea, es que es una bendición esto. Realmente, o sea, en ella hay un compendio de cosas que hace que me tenga enamorada. Luego, la ropa, que es otro dato importante antes de acabar con el tema de las piernas, que si no se me va a olvidar, es que no usa talla MS de estándar. La ropa de minifee a ella le viene perfecta. Su proporción de tamaño es como el de una minifee. Creo que tiene las piernas ligeramente más largas, eso sí, o sea, si vas a hacerle un short, le vas a poner un short de minifee, a ella posiblemente le quede bastante más corto. No lo he comprobado, así que si lo compruebo luego lo añado por los comentarios o alguna cosa así. Y bueno, como habéis podido ver, esta niña tiene, ahora que lo siento, pie de tacón. Este pie de tacón es una pasada, porque la escultora Thais, cuando lo estaba haciendo, utilizó de modelo su propio pie con un zapato de tacón para que fuera lo más estéticamente fiel al original. Así que, por lo tanto, cuando tengáis una Leda, si le miráis los pies, le estaréis mirando los pies a Thais. Y bueno, ahora fuera bromas, esta niña tiene un equilibrio bastante bueno con los zapatos de tacón. Bueno, ahora os quiero comentar un poquito sobre la estabilidad y posabilidad que tiene esta muñeca. Ahora la he puesto de pie en una pose que es de pie, pero no es de pie recta como un palo de mocho. Tiene un poco de postura, tiene un poco de fluidez. Y quiere decir que lleva los zapatos de tacón que esculpió la autora para el pie y se aguanta perfectamente. Tiene buen equilibrio, o sea, la forma en la que puedes mover la cadera está muy guay, no pierde fácilmente el punto de gravedad. Realmente ni la estoy tocando, se está manteniendo sola y se mantiene muy bien. Y os quiero enseñar un par de cositas más respecto a ella. Si ya con el pie de tacón os he comentado que aguanta perfectamente, o sea, el pie plano es una burrada, o sea, le han conseguido mantener a la pata coja, bueno, no a la pata coja tal cual. Yo le he puesto pie plano y el otro pie apoyado en una piedra, el de tacón, y se ha mantenido pie plano, con un pie plano y un pie de tacón, o sea, tiene un equilibrio buenísimo. Se coge unas poses brutales, estoy muy contenta de ella.
Y bueno, lo que os he demostrado hace un segundo, tiene una estabilidad brutal. Luego otra cosita más es que al tener manos de imán, tú le puedes pedir a la autora como orden especial que te haga manos de otro color. Yo le pedí que le hiciera para la mía unas manos de color azul, porque su personaje pues tiene que usar guantes, y como el color favorito de mi niña es el azul, pues se las hizo azules. Le tengo que coger y pegar por aquí unos encajes y hacerle un poco de blushing para que parezca más un guante, pero el tiempo se queda y no he podido hacerlo. Luego también, detallitos de las manos, es que tiene unas uñas perfectas, o sea, mucha gente tiende a pensar que cuanto más pequeña es la mano, más difícil es que la uña esté esculpida. Pues aquí la uña está súper bien definida, está tan bien definida que yo, que soy manca, se las he podido pintar. O sea, están muy bien. Y bueno, ¿qué puedo decir más sobre esta niña? Que, bueno, aunque esto quede un poco feo decirlo, si algún día tenéis oportunidad y queréis una MSD que os dé versatilidad, os dé juego, capacidad para hacerle fotos, transportable, resistente, yo os recomiendo una MSD de Nice Studio, porque es que tanto el cuerpo de chica, que es el que os he enseñado, como el de chico que os voy a enseñar ahora en fotos, tienen los dos una posabilidad bastante más alta que otros que yo tenga. En un futuro quizá se venga al canal un Ganímedes. Cuando consiga encontrarle un personaje estoy segura que va a venir un Ganímedes, porque no me hago a la idea de no tener también el cuerpo de chico, porque es que hay tantas fotos que me gustaría hacer que los chicos que tengo no me dan, que es que lo quiero traer a casa. Luego también comentaros, las caras de Leda son súper fácilmente maquillables. O sea, he visto Ledas chicas, Ledas en cuerpo de chico, Ledas súper dulces, Ledas como guerreros. He visto maquillajes de tanto de Yuzu, maquillajes de Eli como este, maquillajes de Needles, vamos, todos los que he visto son muy chulos, son muy bonitos. Y luego también es el hecho de los colores de la resina. Por ejemplo, Eli tiene un Leda chico en color lila y es una fantasía de muñeco, es súper guapo. Luego yo la que tengo es en tono amarillo, creo que es el yellow o no sé si es pink o yellow. El pale no es, porque el pale es blanco como la leche y no. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen popurrí de datos importantes que han hecho que para mí me haya acabado de convencer esta marca como una de las que más me gustan a nivel nacional. Tiene cosas muy buenas, como por ejemplo el hecho de que si tú quieres pedir una cabeza suelta, tú puedes pedir una cabeza suelta, porque puede que quieras adquirir la muñeca entera y no tengas posibilidades en el momento, o solamente quieras la cabeza para otro cuerpo, o como es en mi caso, que necesites un cuerpo para una cabeza de otra marca. Entonces, si tú quieres esa segunda opción, que dices, mira, tengo una cabeza de Minifi, necesito un cuerpo que pose bien, que tenga más margen de movimiento, pues tú le coges y le mandas la tapa y ella te lo coge y te lo hace. Lo bueno que tiene es que trabaja en casi todos los tonos. Trabaja tanto en tonos de la gama de piel, como serían pale, yellow y pink, que son los tres tonos que ella tiene como básicos. Y luego también hace trabajos en tan, en colores, que esos son como órdenes especiales y es un tema que ya tienes que tratar con ella para que te diga presupuestos y tal, pero yo, desde mi punto de vista, es una muñeca muy asequible para todo el rango de movimiento que hace, por la estética que tiene y bueno, porque es que es una muñeca que está hecha a mano, está hecha desde cero, está esculpida, casteada, bueno, maquillada no, porque bueno, sí, también está maquillada por Anais Studio, porque Eli forma parte de Anais Studio, así que esta niña al completo me vino así de Anais Studio, excepto por la ropa y la corona.
La peluca y los ojos también me lo hicieron ellas y hay que decir que estoy súper feliz de tenerla. O sea, yo intento que no pase una semana sin hacerle fotos, aunque sean fotos para ponérmelas en el fondo del móvil o así, porque es que de verdad es un relax tocarla. Te puedes pasar horas posándola porque es que no es un agobio, es bonita, está bien hecha. Y bueno, el hecho, también os quería enseñar, llevo una peluca de lana, llevo todo el vídeo peinándola, despeinándola, haciéndole cosas, porque es que es una pasada, todo le queda bien. Esta trencita creo que va a ser su peinado definitivo. Y bueno, pues también el hecho de que los ojos los ha hecho Anice Studio y son muy chulos. Dato más, si tenéis pelucas de lana, peinadlas con cepillos de dientes. Si la peináis con peine, se van a quedar calvas. No sé quién me lo dijo, pero desde que me lo ha dicho yo, las pelucas no se les está cayendo el pelo y estoy contenta por eso. En conclusión, todo lo que puedo decir de Anice Studio es bueno. Desde la atención al cliente hasta el packaging, que es un packaging súper completo con el certificado, bolsa de transporte, todo, vamos, y hasta la muñeca. Las muñecas vienen siempre en perfectas condiciones, vienen sin rebabas, bien terminadas. La atención de la autora y de sus compañeras es inmejorable. Tanto Taish como Ana como Eli son maravillosas personas y mejores trabajadoras aún, que te resuelven cualquier duda, te atienden amablemente, te explican lo que necesites. Yo estoy tan contenta que he pedido 2 teas, 2 lixiteas, una Janine y un búho, así que en algún momento, en lo que queda de año, tendré que hacer el unboxing de todo eso cuando lleguen. Realmente estoy súper feliz. Esta no es la primera muñeca que tengo de Anice Studio. Tengo otras muñecas que ha casteado, como los Moslings. Todo ha llegado en perfectas condiciones y realmente es una marca que yo recomiendo por encima de otras marcas de otros países e incluso nacionales, porque es que de verdad la atención es magnífica y yo estoy enamorada de ellas, de las tres, de su trabajo, de sus caracteres, de la buena onda que transmiten y de sus esculturas. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Nos despedimos de Leda y pasamos a Apollyon. Apollyon es una hibridación de 2 casas con un cuerpo low cost, y con ello os quiero introducir el tema del próximo vídeo. En el próximo vídeo voy a empezar una serie, que será una serie de vídeos que tratarán sobre el low cost, tanto en cuerpos como en cabezas o para hibridaciones. Esto lo quiero hacer porque quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de saber que si las marcas low cost le van a satisfacer sus necesidades o no. Así que haré pequeña review, opinión y una muestra de lo que pueden hacer estos cuerpos. Por ahora hablaré de él, que es Miro Doll con Dim Doll, y miraremos sus ventajas y sus inconvenientes. Con esto me despido hasta la semana que viene y recordaros que a partir de ahora ya todos los vídeos van a estar subtitulados en inglés, así que si queréis recomendarlos a alguna amiga de habla inglesa o os interesa a vosotros el tema de los subtítulos, siempre los podéis habilitar. Y bueno, nos vemos pronto.